Hola y bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy, cita importante, hablamos de la final de Eurocup entre el Gran Canaria, Dreamland Gran Canaria, y el Hapoel Tel Aviv. Y para eso nos hemos rodeado de gente buena, de gente guapa. Por un lado, un conocido ya en las semifinales, que lo tuvimos en semifinales, a Cristian Díaz. Y Cristian Gil. Cristian Gil. Me falta talento. Que está en Estudiantes, le queremos mucho. Sí, yo me quedé. Cristian Gil, muy buena. ¿Qué tal? Muy buena. Y está con nosotros un invitado nuevo en el podcast, Adrián Brito. Muchas gracias por estar con nosotros. Es la primera vez que estás aquí y te damos la bienvenida. No, gracias a ustedes, sobre todo porque es antes de la final, es como más importante. Es como comienzo el día clave. Bueno, para estar aquí. empezamos el día después del partido Sí. En Bulgaria. Sí, se está grabando esto un 9 de abril. Ayer fue el primer partido que perdió el Dreamland Gran Canaria por 9 puntos contra el Hapoel Tel Aviv. Un partido donde el Granca fue un poco, vamos a decirlo así, a la estela todo el rato y no consiguió completar una remontada ante el equipo israelí. Pero también queríamos repasar un poco cómo ha sido hasta ahora la temporada en clave europea del Dreamland Gran Canaria. Pero, antes que nada, os quería preguntar a todos, yo también responderé, ¿qué sensaciones os dejó el partido de ayer? A modo de resumen, de titular, vamos a decirlo así. Dale tú, Cristian. Venga, pues a modo de titular te podría decir el Coco nos visitó. A ver, visitamos Adrián. al Coco, porque me da igual. Y el Coco es Jonathan Monti. Sí, es que copiaría eso, porque he hecho más o menos los deberes y yo creo que de todos los apuntes que tengo, Motley aparece en no sé en cuántas frases de las que tengo aquí, o sea, básicamente iría por el mismo lugar que Cristian. ¿Tú? Lo mismo. Es que para mí Unanimidad. Motley nos hace un roto, porque yo creo que fue la clave. Fue ese parcial y esa forma de jugar con Motley en ese transcurso de 5 o 6 minutos fue... Sí que me sorprendió el principio del Granca, que a diferencia del partido en semifinales, empezó más el primer partido, vamos a recalcar el primer partido, empezó más enchufado y más como que iba a por el partido y luego, bueno, lo que pasó. El tercer cuarto, la maldición del tercer cuarto. Y bueno, antes de meternos más en profundidad en este partido, queríamos hacer que hicierais una valoración de hasta ahora, qué nota le dais al Granca un poco en el transcurrir de la competición que es la Eurocup y qué valoración hacéis un poco más en profundidad. Si quieres, Adrián, empezar, que antes dejaste a Cristian empezar. Venga, vale. En general la temporada, yo creo que lo que es la fase regular se parece mucho, salvo que no fuimos invictos a la del año pasado, porque el Granca comenzó muy bien, la primera vuelta solamente tuvimos creo que 2 derrotas, y luego en la segunda vuelta el equipo se cae un poco, sobre todo también a partir de eso, de la lesión de Carlos. Esos partidos que justo fue el Hapoel aquí, que fue un encuentro que obligó a fichar a Nguama y todo esto, que luego el equipo se cae, llega al final con posibilidad de ser segundo, de evitarte una primera ronda, y al final yo creo que igual que el año pasado, el caer y tener que jugar octavos de final bajaba un poco las esperanzas, porque yo me acuerdo en la Copa del Rey hablar con algunos y decir, bueno, al final la Eurocup, bueno, se peleará, llegarás hasta las rondas, unos semifinales y esas rondas, pero con el factor cancha en contra es muy complicado. Y ya vas avanzando y yo creo que el llegar a semifinales ya calmó un poco las aguas del haber quedado tercero y el haber tenido que jugar una ronda más. Y llegar a la final, para mí, le daría un 9. Si ganas, es el 10, obviamente. Pero la final yo creo que es un 9 porque al final has comenzado muy bien el año, tuviste altibajos que te hicieron volver a caer a un tercer puesto, que es lo que no querías, porque al final la sombra en aquel partido de Venecia de lo que pasó en Besiktas estaba. Y luego has levantado el vuelo ganando fuera contra el Hapoel, ganaste en Turquía, y yo le pondría un 9 a la temporada ahora mismo en Eurocup al Granca. No sé si piensan lo mismo que yo o son un poquito más estrictos. Veo a Cristian muy pensativo. No. A ver,
Yo, la verdad que muchas veces suelo ser bastante exigente, ¿no? Yo creo pero, es decir, para no enrollarme tampoco demasiado, yo creo que la fase regular pudo haber sido mejor. Creo que eso para mí es súper importante, creo que podría haber sido diferente. Pero aun con todos los condicionantes, el tema al final también tenemos que tener en cuenta el tema de los viajes, X días fuera, la lesión de Carlos Alocen en un momento de la temporada es súper complicado, que te obliga a reaccionar pues lo más rápido posible para quedarte con Enguama, traer a Samar y demás. Creo que al final es cuestión del camino, ¿no? Y cada plantilla, cada temporada va por un camino y es verdad que este Gran Canaria pues ha tenido que ir sorteando ciertos obstáculos y por tanto creo que quizás podríamos, por así decirlo, aunque en el momento creo que se podía haber cambiado mucho el destino final de esa fase regular, habiendo jugado mejor ciertos días, pero creo que la nota de sobresaliente me parece más que acertada, ¿no? Yo creo que el hecho de ganar a Jerusalén fuera de casa, esa eliminatoria, un partido durísimo también, y el hecho de haberle ganado a Saxeir, que es un equipo que te duplica en presupuesto, que tenía un objetivo claro desde principio de temporada, con un entrenador de Euroliga, con una plantilla, con jugadores a los que tú no vas a poder pagar en la vida y demás, pues yo creo que eso lo vale todo y lo vale todo y creo que este equipo y esta plantilla ha demostrado, más allá de premios individuales y demás historias que para mí no tienen ningún sentido ni ningún valor más allá del valor colectivo, es decir, del equipo que es campeón y más allá, porque enhorabuena a Jared Harper por su MVP, el Granca está en la final, lo cual creo que yo estoy seguro de que se cambiaría por el Granca sin lugar a dudas, ¿no? Entonces creo que la nota de sobresaliente me parece más que acertada. Evidentemente, ganar la Eurocup para mí no sería un 10, sería un 100. Yo creo que el Granca en esta Eurocup ha luchado contra todos y contra todos. Por tanto, creo que el sobresaliente hasta ahora me parece más que justificado, aunque, como digo, la liga regular podría haber sido mejor. Y forzando el tercer partido, si en caso de ganar este viernes, habría jugado todos los partidos posibles que se puede jugar en una temporada de Eurocup, es decir, que ha tenido que recorrer un camino muy largo. Muy largo y muy no, sí, yo por aportar un poco... O sea, estoy de acuerdo con Cristian y con Adrián, pero con Cristian que más que un 10, es decir, para mí el equipo ahora mismo se merece todo. No, yo quería recalcar un dato que tú estuviste buscando y yo no me acordaba, que la fase regular fue un 12-6, la clasificación, y un poco por lo que estaba diciendo Cristian, quizás un par de derrotas menos si hubiese estado mejor, estar en un 14-4. Pero también te digo, Dani, que, a ver, por eso siempre las notas se dan a final de curso, ¿no? Sí, sí. Pero ya te digo que a lo mejor queda segundo y hoy estaríamos, o no estaríamos aquí, y yo estaría por ahí haciendo mis cosas, ustedes por ahí haciendo sus cosas y demás. Y estamos hablando de una final de Eurocup, porque eso nunca se sabe. Igual te toca al otro lado del cuadro y sigues adelante o te vas para casa. No, sí, yo recuerdo que a principio de temporada lo que yo decía, por un poco aportar mi grano a la opinión, era que el equipo, el objetivo que se tenía que marcar eran unos cuartos de final peleados. Luego, obviamente, puedes ganar, puedes perder, porque ya en cuartos te puedes Dani encontrar... tiene poca fe. Vamos a abrir paréntesis. No, a ver, seamos claros. Paréntesis. Hay 6 equipos todos los años que perfectamente pueden estar en unas semifinales y no llegar. O sea, es decir, algún equipo se tiene que quedar atrás o en alguna eliminatoria te puede tocar, por ejemplo, un Juventud o un Valencia mismo. Imagínate que Valencia toca en cuartos. Al final te puedes quedar por el camino, un poco por la clasificación, que esa es la sensación un poco cuando termina la fase regular, de vamos a ver cómo nos toca el camino porque nos puede tocar un coco en cuartos. Pero fue un poco lo que está diciendo Cristian. Al final, pese a una liga regular, fase regular en la que el equipo no dio toda la seguridad de que podía llegar más allá de cuartos, la lesión de Carlos creo que se notó. Yo creo que era un jugador que tenía mucho impacto en la segunda unidad y en Guama al fin y al cabo tiene que llegar y tiene que un poco buscarse la vida dentro de un sistema que no es el mismo jugador que Carlos Alocen, obviamente, ni tiene los mismos recursos. Pero pese a eso, creo que se ha sabido rehacer el equipo
Y eliminatoria ha ido demostrando que al final ha llegado a la final por narices, por no decir otra palabra, porque por sus narices ha ido sacando partido a partido hasta el último segundo y ha peleado. Literalmente. Y... Didi. No, sí, que al final por donde vas, lo de los 6 equipos que suelen estar construidos para llegar a esta final, es que has dejado por el camino a Hapoel Jerusalén, a Başakşehir, que al final seguramente son equipos construidos para estar donde está el Granca ahora mismo. Y jugando encima contra Jerusalén fuera, lo normal era perder. Porque tenían al máximo anotador y al MVP, como has dicho. Y ya luego también para completar lo de los partidos de la fase regular, como decía Cristian, también es eso, hay partidos que te dejas, sobre todo, te los puedes dejar fuera, pero en el Gran Canaria Arena recuerdo La Peña, que ya prácticamente no se jugaba nada, o Wolf, que pierdes aquí, son partidos que te hubiesen hecho tener igual, no sabríamos qué pasaría si los hubiésemos ganado, pero igual el factor cancha lo tenías ahora mismo en la final. Pero por ahora todo muy bien. Igual que decimos, eso fue en el mes de enero, que fue un mes de enero negro en cuanto a resultados, pero sin embargo hasta hace 2 semanas, la semana que se marcó el equipo con 3 victorias en 7-8 días, vamos. Al final es lo que dice Cristian, lo que importa es al final, y al final el Gran K ha acabado siempre dando ese punto más. Un poco por ahí. Me gustaría añadir a una cosa de lo que decías de Carlos Alocén. Para mí la lesión de Carlos Alocén no solo es importante en cuanto al impacto en el juego del equipo, que creo que es clave, sino también en el aspecto de que creo que todos pensábamos y creíamos que el mejor Carlos Alocén estaba por llegar todavía, porque era su primera temporada al 100% después de mucho tiempo parado y mucho tiempo sin ritmo de competición, al no entrar en los planes de Chus Mateo en el Real Madrid. Y yo creo que esperábamos todos al mejor Alocén para este tiempo, ¿no? Entonces creo que eso también creo que hay que tenerlo en cuenta porque aunque no es una variable puramente estadística y comprobable, me parece vamos, yo estoy seguro de que habríamos visto al Carlos Alocén pues ya al 100%, ¿no? Después de tanto tiempo parado. No, y te añado, el tiempo que ha jugado aquí en la isla ha dado demostraciones de que es un tío que sabe, tiene recursos y vamos, yo creo que por la lesión, porque no es un jugador, o sea, por el perfil de jugador para ser un base suplente del Granca. O sea, el perfil de jugador español con esa magia, o sea, esa magia en la cabeza para hacer la jugada, de no ser por la lesión, no estaría aquí. No, hombre, por supuesto que no. Claro. Por eso. A ver, claro que no. Y lo quería llevar un poco por ahí, es decir, al final también es cierto que eso ha hecho que otros roles cambien, porque por ejemplo creo que Joe Thomason ha controlado más el juego desde que no está Alocén, desde que está, con lo cual creo que también a Joe le ha venido, dentro de las circunstancias, bien en ese sentido, puesto que ha manejado más balón y creo que lo hemos visto mejor a partir de la lesión de Alocén. Yo diría que a partir de la Copa, pero sí, sirve. La Copa también, podemos decir que a partir de la Copa. Y quería darle un poco de ahí. Y por dar la nota, sí, por dar la nota de dar la nota. ¿Tú con tus notas? No, iba a decir 9. Iba a decir sobresaliente. Tienes peligro. Iba a decir sobresaliente. Porque, por argumentar, igual que dije que los cuartos era el objetivo que yo esperaba del equipo como un mínimo, llegar a las semifinales, superarlas y llegar a las semifinales y pelear. ¿Y cómo han peleado? Exacto, ¿cómo han peleado? Y pelear partidos? Porque al final, si ganas a Hapoel Tel Aviv esta final, bueno. Pero el equipo está demostrando de que dentro de lo que cabe, incluso en un día malo, que ya hablaremos luego, como el de ayer, que no fue un buen día para el equipo, pelean. Y esa era más o menos la... Ahora, por centrarnos un poco, el partido fue ayer, derrota por 9 puntos del Dreamland Gran Canaria a costa de la victoria del Hapoel Tel Aviv, que se lleva el primer punto. ¿Cómo han visto el partido? O sea, ¿cómo vieron el partido? ¿Qué sensaciones? ¿Qué detalles un poco más en profundidad? Más allá de lo obvio, Motley rompió el partido, que hasta entonces más o menos había estado igualado, más o menos. Si quieres tú, Irene, primero...
Pues yo lo que decía antes, yo vi un primer tiempo donde el equipo sí que podía competirle al Hapoel, desde mi punto de vista. Luego, el tercer cuarto que rompió Motley. Pero también noté el equipo cansado. No sé si fue impresión mía. En ciertos jugadores se notaba mucho el cansancio y que, bueno, han jugado si no me equivoco, ay, no tengo el dato. En 10 días creo que... Sí, creo que... 4 partidos en total, más o menos. Creo que ese cansancio ya se empezó a notar. Yo me acuerdo en el último podcast que hicimos con Cristian, que yo ya estaba pensando en, ostras, si llegan a la final, el tute de partidos que se iban a meter en esa semana. Se han metido un esfuerzo físico que es normal, que pienso que se note ese cansancio en ciertos jugadores. Imagínate si llega a no aplazarse el partido de Lleida, a lo mejor en vez del sábado se juega el domingo y luego otra vez el martes o el miércoles. Es el miércoles. El miércoles. Tercer partido, entonces ya apaga y vámonos. ¿Cómo lo vieron, chicos? Cristian. A ver, yo vi al equipo competir en la primera parte, a sabiendas de que a nivel físico creo que está un escalón, incluso dos en algunas posiciones respecto a este Apoel. Quiero también echarle un capote a Aitudi. Creo que tiene mucho mérito lo que ha conseguido después de tanto cambio de jugadores, tanto vaivenes, un proyecto hecho pues con mucho esfuerzo económico, pero a bandazos y un poquito sin una idea fija y una idea clara, haya conseguido cosas que creo que ponen en valor el por qué están en esta final, sobre todo esa capacidad defensiva y el hecho incluso de poder juntar en pista durante muchos minutos a Motley y a Caboclo, que creo que pues en pocos sitios o pocos entrenadores se atreverían a conjuntar a esa pareja de interiores que al final te dan mucho poderío. Y luego en la segunda parte, evidentemente, lo comentábamos antes fuera de la grabación, las faltas de Toby te condenan, porque Toby no es solo un anotador, es un generador por sí mismo, desde el short roll, desde el poste bajo, tiene mucha más capacidad y mucha mejor visión de juego que Condit, y al final eso te condiciona mucho, y creo que eso es súper importante. No es la primera vez que le pasa a Toby ante el Hapoel Tel Aviv, que se carga de faltas o que no está o que está frustrado porque no le salen las cosas, porque Motley le condena, y si ya de por sí tus porcentajes de acierto en el tiro son bajos, si además le añades que Brusino también se carga de faltas, si le añades que Holmesley tampoco es que aparezca hasta el final, si a todo eso ya le quitas la capacidad de generar que tiene Toby en el short roll y también la capacidad de abrir la cancha para sacar a Motley de ahí de abajo, pues yo creo que pierdes muchas cosas. Entonces creo que por ahí va un poco los tiros. Luego, evidentemente, como tú decías, Dani, el equipo no baja los brazos. Yo creo que eso es súper importante, no bajar los brazos. Siguió compitiendo y más o menos aguantó. Pero claro, cuando ya quieres remontar, los porcentajes no te dan, y encima cada posesión, al contrario, pues te acaban condenando con tripletes de las esquinas, que yo recuerdo 2 o 3 en ese momento en el que el Granca pelea por remontar y por intentar meterse en partido, que te acaban condenando de forma más que evidente. Pero bueno, yo creo que también, como decía Irene, creo que el cansancio pasa factura. El otro día el equipo colapsó un poquito en Bilbao en la segunda mitad, lo cual es completamente normal. Y ahora lo que queda pues es intentar recuperar las fuerzas que pueda, y que la adrenalina y la ambición de querer ganar esta Eurocup y de querer llevar la eliminatoria al tercer partido, pues haga que las piernas piensen menos el viernes. Yo querría añadir algo más a lo que has dicho, y la afición. Yo creo que y la afición, sí. Eso lo doy por hecho. Lo doy por hecho. Ya, pero yo creo que también va a ser clave para esta final. ¿Se sabe más o menos el porcentaje de entradas, cómo va de cara al viernes?
Por ahora no. Se ha anunciado, bueno, hoy salió en el comunicado del club diciendo que solo se iba a permitir venta general a abonados y gente que estuviera registrada, 4 entradas por abonado y 2 entradas para aquellas personas que estuvieran registradas en la plataforma de venta de entradas del Gran Canaria. Y que la reventa, como han intentado ya hacer varios aficionados del Hapoel a través de redes sociales a varios aficionados del Granja, está terminantemente prohibida. A mí no me ha llegado ningún mensaje. Estuve revisando antes. Yo conozco a una persona que, Ajá. a ver, que les han escrito 4 y 5 personas. Espera en Instagram. Un segundo. La plataforma de Instagram. Porque hablé con... Ajá. Sobre todo han ido por Instagram y están bastante tal. Lo que pasa es que, claro, ya han dicho que va a haber cacheo a aquellos aficionados que vengan por fuera de lo que es. 4 personas por lo menos, y luego estuve viendo el Instagram y le había escrito a otra persona, así que ya lo colgó y bueno, y en redes sociales ya sabemos en redes sociales cómo están las cosas. Y más allá de eso no se sabe cifras. Yo creo que un poco pendientes de eso, de ver cómo se mueve la venta por parte de los abonados y vamos, que yo creo que hasta última hora se va a estar moviendo bastante. Porque además tardaron, creo, en empezar a aplicarse. También te digo, y respetando completamente el papel que ha tomado el club en esto y las decisiones que ha tomado, respetándolas, entendiéndolas y comprendiéndolas, también obligados un poco por las circunstancias, es un poco complicado comprar las entradas, las cosas como son. Sí. Pero también te digo, es complicado porque tiene que ser complicado, porque tiene que ser así. Bueno, con decirte que una persona me escribió a mí, también un poco en nombre de cara al podcast, una persona de Lleida que venía para el partido del justo el que se aplazó para el 30. Nosotros le habíamos dicho que le dejábamos entradas para el partido de Lleida. Es decir, de nuestros abonos le dejábamos y me dijo, los 2 abonos. Mira cómo se consiguen entradas para el partido, y hombre... Por eso te digo que es un poco complicado, pero bueno, también es evidente por las razones por las que es complicado adquirir las entradas. Sí. Sí, es que ayer, antes del partido, el Twitter Granca era un poco una petición al club de que siempre daba fallo a la hora de comprar las entradas, y no sé cuántos mensajes iguales vi ayer por la tarde. Y creo que nosotros, porque nosotros nos pasamos el sábado a comprar nuestras entradas, y había alguien que también le había surgido, también había gente que le había... De su propio abono, digo de comprar, no entraba, y aún así le había dado error. Lo que sí es cierto es que... De hecho, hay gente también en Twitter Granja que le daba error su entrada. Sí, creo que al final era con el tema del DNI o algo así. Bueno, al final más o menos lo han ido resolviendo con soporte del club. Ahí sí que han estado rápidos. Y eso, yo entiendo la decisión perfectamente, porque al final es ese tipo de equipos en los que sabes que una avalancha de aficionados visitantes es posible. Es más, vamos a ver qué pasa con... Bueno, el partido está considerado de alto riesgo. De alto riesgo. Vamos a ver que no vengan aficionados sin entrada, a ver si pueden conseguir entrada, que ese ya va a ser el... Hombre, o armarla, pero bueno. Me suena que eso ya pasó en el Olímpico, ¿no? No sé si esta temporada o la pasada... No, la pasada en el estaban Olímpico, arriba en el anillo. Lo que pasó fue la pasada temporada en el Olímpico, y estaban en el tercer anillo y empezaron a tirar cosas o se tiró una bengala. Se cayó un tío. Sí, me suena. Pero también cuando ellos vinieron aquí hace 2 años, la armaron un poquito. A ver, hace 2 años, partido al que iban fuera de casa, partido al que iba multitud grande. Porque es más, yo me acuerdo que, por ejemplo, aquel año yo fui al partido de Londres, y un par de semanas después fue el partido de Hapoel Tel Aviv contra London Lions, y si creo que medio pabellón de London Lions eran gente del Hapoel Tel Aviv que había comprado entrada, perfectamente lo era. Yo entiendo la decisión del club, primero, protegiéndose para que la afición... Protegiendo a los aficionados. Y segundo, en previsión de que haya lío. Por eso va a ser el de alto riesgo, ha sido declarado de alto riesgo. Y un poco, ya habiendo hablado un poco del partido, ¿querías aportar algo más del partido de ayer?
Bueno, más que nada, o sea, yo creo que es la opinión general de todos los aficionados ayer del Granca. O sea, la primera parte del equipo fue muy buena. Al final los tiros no entraban porque anotamos 2 triples en los primeros 20 minutos. Y pese a ello, pese a que Brusino apenas se vio en cancha durante los primeros 20 minutos, el equipo tan solo se fue 3 abajo al descanso. Sí. Y hubo muy buenos minutos de Jan Madar al principio, aunque luego desapareció un poco, pero de Blakeney, que no sé si metió 10 puntos también seguidos prácticamente en el primer cuarto. O sea que ellos estaban un poco en su salsa al principio, aunque luego aflojaron, pero sí es verdad que en el segundo cuarto los tiros libres les volvió a dar un poco de vidilla al momento en el que el Granca estaba por delante. Y si anotabas te podías alejar un poco, que hubiese sido increíble, porque igual si te ibas al descanso por delante en vez de -3 abajo, pues a saber qué hubiese pasado, que igual Motley hubiese hecho lo que hizo igualmente, pero la situación era distinta, no hubieses tenido el parcial ese. Y luego eso, el tercer cuarto marcado por Motley, la falta que le sacan muy pronto a Toby, que obliga a que entre Condit, y ya luego el pobre Condit, pese a que por condiciones igual físicamente podría parar mejor a Motley que Toby, porque recuerdo en el primer cuarto, ahí la primera falta de Toby es un Eurostep de Motley muy bonito, la verdad, que ahí le saca, si no me equivoco, la primera. Y yo creo Que que no es por falta. que no es falta, pero el Eurostep era muy bonito, la verdad. Pero por condiciones, Condit físicamente es más ágil, es más veloz, o por lo menos, Es más no sé, físico. sí, y le vemos posibilidades de frenar a Motley, pero igualmente no lo consigue. Y me lo apunté por aquí, o sea, pasamos del 39-36 al 53-40, o sea, de -3 a -13, con 12 puntos seguidos de Motley y una canasta gracias a una asistencia de Motley. O sea, el partido se va ahí, en ese momento. Y luego lo que comentaba Cristian del último cuarto, los 3 triples seguidos que prácticamente te dejan fuera, es que en el cuarto cuarto apenas hubo canastas. O sea, conté, eran los 3 triples que justo mencionabas, se metió, creo que 2 tiros de 2 y ya está, un tiro libre y Hapoel no anotó más. O sea, fueron 5 canastas en juego que obviamente en ese partido tan físico no nos entraba una canasta, que incluso fallamos mucho solo. Recuerdo triples de Nguama que estaba más o menos liberado y no entraban. Canasta, bueno, la última de Thomason solo en Guama, Honsley creo que también falla alguna, medianamente fácil, que al final eso no entró y te vas solo perdiendo de 9. O sea, yo al principio la sensación es la que todos teníamos seguramente, Hapoel es un equipo construido para llegar a Euroliga y que por presupuesto y jugadores debería ser superior en el papel al Granca, pero viendo lo sucedido, que sus anotadores anotaron, que Motley estaba en modo estrella y que a nosotros los tiros no nos entraban y Toby no estaba presente prácticamente, yo confío, la verdad. Y salgo más contento de lo que estaba antes. Añado Yo, una cosa, y perdona, Dani. eh, lo que yo creo que, y estoy seguro de que la COVID lo tiene claro, el Granca no le va a ganar a este Apoel solo defendiendo, eso por descontado, y atacando en uno contra uno a los defensores de Apoel. No, ni a Motley ni a ninguno, porque es que no los vas a superar. no, Es que por superar a añadir Wainwright, por ejemplo. por añadir que un no- poco a lo que estaba diciendo Adrián, creo que en los 22 primeros puntos que metes a Poel, 8 fueron de Madar y 10 fueron de Blakely. Es decir, 18 de 22 puntos los metió 2 tíos de ese equipo. Con una rotación que ya perfectamente podía ser de 10 jugadores, pero lo hizo 2 jugadores. La sensación que a mí me dio el partido, y no sé si tal, es que, fiel un poco también a la filosofía del equipo durante toda la temporada, tienen un juego muy anárquico y muy a rachas de ciertos jugadores. Jan Madar 8, creo que metió los 8 primeros, Blakely luego, Motley tiene esa racha de 10 puntos más una asistencia. O sea, tienen esas rachas, es más. Creo que Foster tira 5 triples, falla los 5 y luego mete 3 seguidos. O sea, juegan mucho como a rachas de cada jugador según tenga el momento, aprovechan el momento de ese jugador y al siguiente. Y así al siguiente. Y creo que también un poco por complementar lo que decía Cristian, es para echar un capote a Itudis porque sabe aprovechar los buenos momentos de los jugadores ahondando en eso en todo momento. O sea, Motley llega a un punto en el que da la sensación de que está pidiendo salir después de esa racha de 10 puntos tal, porque es que se le veía ya cansado. Y tiene esa gestión del banquillo y de los recursos que tiene, desde, por ejemplo, tener, como también decía Cristian, a Caboclo y a Motley
de interiores, cuando perfectamente Caboclo podría ser el 5 titular de un equipo Eurocup fuerte, es que hay que tener valor y saber gestionar tantos recursos. Que justo lo del... No, sí, perdona. Lo del cansancio que mencionabas, ayer vi el dato, que la verdad es que ahora mismo no lo recuerdo exacto, pero creo que era de los 200 minutos posibles que tenía para jugar la plantilla de Apple, creo que 188 eran solo 7 jugadores, o sea, es una rotación muy corta. Sí. Y encima todos los puntos también eran ellos, era monopolizado obviamente esa rotación cortísima. El último cuarto es prácticamente el quinteto titular. Y el primer cuarto creo que también me suena el primer cuarto que mientras lo prácticamente veía Motley había descansado muy poquito, no sé si salió a falta de segundos, de 33 segundos o algo así, creo. Y también un poco ya por pasar al tercer punto, que sería el partido de este viernes, a mí me da la sensación de que el Granca, si quiere tener opciones en el partido de este viernes, debe intentar sacar a Hapoel de un partido físico, porque desde el momento que el partido se vuelva físico, Hapoel tiene jugadores que viven del juego físico. Motley, Foster, Wainwright. Hay que buscar, como decía Cristian, la táctica para impedir mediante la táctica que no jueguen físico, creo yo. Y ya un poco lo dejo al resto. A ver, por ejemplo, Cristian. A ver, yo por partes, lo que dices de a través de la táctica intentar minimizar el daño físico que te puede hacer Apoel, lo veo correcto. Al final tienes que intentar que tus jugadores importantes no se carguen tanto de falta. Yo creo que eso es súper fundamental. Creo que el equipo estuvo bien ayer en el rebote, por lo tanto creo que la batalla física al final la marca más bien lo que te digo, para mí la salida de Toby y la entrada de Condit, que es que de las cosas como son, o sea, desapareció en ese momento de partido y demás. Al fin y al cabo, yo creo que Condit, esta es la primera final que juega en su vida, a lo mejor. A nivel profesional estoy prácticamente seguro, a nivel de su carrera, no sé si alguna final de estas estatales en instituto y demás no se habrá jugado, pero vamos, yo diría que es la primera final que juega. Pero para mí va un poco por ahí, intentar que Toby no se cargue de faltas, intentar que Lucino no se cargue de faltas y a través de la táctica ofensiva, ¿vale? Intentar seguir encontrando buenas posiciones para lanzar, intentar encontrar buenas posiciones para las continuaciones y a partir de ahí mantener un poco el nivel anotador. Y atrás, pues bueno, oye, habrá momentos en los que habrá que jugar más duro, habrá que hacer a lo mejor una rotación más amplia, incluso poner a Massamba Diop, ¿por qué no? Darle unos minutos a Massamba, que salga ahí, venga, tiene ahí 4 faltas para regalar, que el Akobi puede usar cuando quiera. Entonces, yo creo que tiene que ir un poco por ahí, ¿no? El intentar minimizar daños y sobre todo que a nivel ofensivo, pues superar a Apple, no en los unos contra unos, pero sí tratando que a través de la táctica encontrar buenas posiciones para intentar elevar un poquito esos porcentajes. Adrián. Sí, no, más o menos por no repetir lo que dice Cristian, también añadiré eso, lo de los porcentajes de tiros, el triple. Que el Granca anote 4 de 21, si no me equivoco, en tiros de 3 es muy raro y son porcentajes muy bajos que en un día clave no los puedes tener o no los debes tener porque al final los jugadores obviamente querrían anotar esos tiros, pero es una cosa que hay que tener muy en cuenta para el partido del viernes, que ojalá esos tiros entren y también un poco el Granca siempre está mirado a malas en los tiros libres, que siempre ahí solemos dejarnos. Anotar esos tiros libres, hay un momento, recuerdo, en el tercer cuarto que nos podemos poner 6 abajo y nos vamos 10 abajo porque es la técnica que les pitan, Salvó tiene 2 tiros libres y esos tiros de Salvó, si hubiesen entrado, hubiesen sido muy claves para poder llegar al último cuarto y decir, mira, hemos hecho un tercer cuarto malo, nos ha pasado por encima Motley, pero seguimos en partido. ¿Veis posibilidad de tercer partido de nuevo en Bulgaria? Yo a ver, esa sonrisa.
A ver, nos reímos porque más o menos... no sé, ¿qué quieres que mienta o que diga la verdad? O digo una verdad a medias, es lo que pienso. Di lo que quieras. Di lo que piensas. A ver, yo creo que lo lógico y lo normal, viendo cómo se desarrolló el partido de Bulgaria, lo normal sería que el Granca no fuese capaz de sacar adelante el partido del viernes, desde mi punto de vista, por lo visto en el primer partido. Ahora bien, eh, em, yo creo que este equipo nos ha demostrado que es capaz de cualquier cosa, de casi cualquier cosa. Entonces entiendo que por ahí, y teniendo al entrenador que tiene Gran Canaria, que para mí es una bendición tenerlo, yo creo que si se corrigen ciertas cosas y se minimizan daños y se llega a un final apretado, pues ahí igual soy el primero que es el más optimista del mundo. Pero bueno, también es verdad que tampoco han pasado muchas horas después del partido de ayer, y yo lo dije también en la radio, lo había dicho el lunes, lo dije el martes. Para mí el primer partido era un poco la llave de la eliminatoria, y a lo mejor estoy un poco, por así decirlo, eh, un poco, Cargado. no, un poco triste. Descolocado. Sí, estoy un poquito ahí negativo, porque yo tenía en mi cabeza que la eliminatoria iba más encaminada por el primer partido. A lo mejor estoy más negativo de lo que debería, porque el primer partido al final, pues bueno, se escapó, y para mí era un poco muy clave, que eso no quiere decir que no haya opciones, pero bueno. Pero la sorpresa no la dieron en semi. Sí, pero es que yo en semi sí que era más optimista. Yo veía más parejo el Granca con Basaksehir, lo veía más parejo que con este Apple, y aparte con todas las parafernalias que hay alrededor del partido y demás, que al final, pues bueno, los jugadores entiendo que están centrados en lo que tienen que estar centrados, y poquito más, pero sí que igual de alguna manera les puede llegar a afectar. Adrián. No, sí, yo también al final lo normal es que el viernes, si por plantilla debería ser, es que ganes Apple. Porque al final, lo que mencionábamos contra Başakşehir, yo creo que lo hablaba con ustedes también, no me acuerdo cuándo, después de alguno de los partidos, yo tenía clarísimo que a los turcos les podíamos ganar, aunque el primer partido lo jugásemos muy mal, yo tenía claro que esa eliminatoria se remontaba, si el Granca hacía las cosas como las tenía que hacer, se remontaba. Al final, Hapoel es un rival mucho maturo, mucho más, con muchos mejores jugadores, porque al final las estrellas de Başakşehir no creo que sean ninguna superior a Motley, por ejemplo, ninguna, o ya Madar. Es un rival que nos lo va a poner muy complicado, que yo confío porque los jugadores nos han dado motivos suficientes para confiar en ellos, que yo creo que si lo hacemos bien podemos sacar ese tercer partido. Va a ser muy complicado, pero yo ayer salí, como dije antes, mucho más contento después de haber perdido que, por ejemplo, después de haber perdido el primero en Turquía. Yo ayer salí con una confianza enorme. A mí me pasó exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y bueno, bueno, vemos los partidos juntos. Y lo comentamos juntos a medida que y se lo decía. Yo digo, algún día tendremos que grabar un partido para que vean lo que es un partido de Irene. No, por favor. Fuera de cámara, o sea, fuera de lo que es ella con la cámara, es toda una experiencia. O sea, habría que pagar por ver a Irene ver un partido. Sí, ahora nos pasamos a Twitch también. Hacemos Twitch. Deberían, ¿eh? No, ¿Para partidos así tensos? No, por favor. No. Bastante mal lo paso. Entonces, ¿tú crees que hay tercer partido? Sí. No, con tele. Sí. Yo pienso que sí va a haber tercer partido, pero que la cosa va a estar chunga. No suena muy técnico, muy periodístico, pero sí que pienso que va a estar complicado, y yo creo que va a ser como los últimos partidos que hemos visto en la arena, de pequeños detalles y jugadas en el último segundo. Al límite. A ver, yo creo en el equipo.
sé que hay una, a ver, sé que hay una lógica que te diría, bueno, la lógica es que el Hapoel se lleve la victoria. A ver, yo quiero creer. Una cosa es los números son los números, Sí, sí. pero otra cosa es, se pueden dar otro tipo de factores, otro tipo de variables. Yo pienso que va a haber tercer partido. Yo quiero creer, pero hago la siguiente reflexión. El Granca, sí es cierto, no jugó su mejor partido, no jugó un buen partido, sobre todo por lo que dice Adrián, de los porcentajes de 3. Es bueno, más, perdón que te corté. Me quedé con la misma sensación que Adrián. Me quedé muchísimo más contenta a pesar de haber perdido con el primer partido que hicimos ayer, que el que hicimos en Estambul. ¿puedo seguir? Continúa. Creo que en la segunda parte el Granca tira la mitad de triples que tiró en el primero, porque creo que llegó a haber un 12-13 en triples. Creo en la primera parte que fue demoledor. Pero también creo que Hapoel puede jugar mejor de lo que hicieron ayer. Y ese es mi miedo. Que de repente Hapoel tenga el día y diga, aquí no entra ni un tiro y todos entran. Es más, ayer hubo, yo creo, 3 o 4 tiros fácilmente en el que la mano del defensor del Granca está en la cara del jugador que tira el triple y entra lisa. Problema, que Hapoel tiene muchos jugadores capaces de hacer eso. Y ese es mi miedo, que ellos tampoco tuvieron el día excelso, no tuvieron un mal día, pero tampoco tuvieron un buen día. Mi miedo, que ellos tengan un buen día y sean imparables. En un día normalito, si el Granca tiene un buen día, debería ganar. Si tiene un buen día. ¿Qué pasa? Que en el partido de ayer no tuvieron un buen día. O sea, hay bandejas, como decían antes, que no se pueden fallar y tiros libres que no se pueden fallar. Y eso al final son puntos que los sumas y parece que no, pero son 8, 9, 10, 11 puntos que te dan la diferencia entre una victoria o una derrota. Yo creo que conté 4 o 5 tiros libres que no entraron. Eso pasa de -9 a -4. Imagínate un partido cerrado, o sea, hubiese sido un partido completamente diferente. Ahora, ¿creo que va a haber tercer partido? Creo que va a haber tercer partido, pero porque creo que el Granca va a tirar con todo lo que tenga. Sabiendo que el partido de Lleida se aplazó, va a tirar con todo lo que tenga y ya veremos cómo llegan al tercer partido. Pero que van a intentar sacrificarse en la medida de lo posible y morir, vamos a decirlo así, por morir, llegar a... metafóricamente. Por llegar a cada tiro, por llegar a cada jugada a coger el rebote, yo creo que sí. No te iba a decir metafóricamente, te iba a decir la frase completa, morir. Ya. Pero claro, en esta circunstancia. Y ahora, en caso de que hubiese tercer partido, ¿quién lo gana? En el infierno de Bulgaria con 3.000 israelíes. 2.000. Encima son 2.000 y pico. Y 50 que todas se van de aquí. ¿Quién se podría llevar un tercer partido? A ver, la lógica diría Hapoel. Depende de cómo sea, o sea, si forzamos el tercer partido, depende de las sensaciones de ese segundo partido. Porque después de ganarles a Bachasehir, tú veías que estaban hundidos. Recuerdo al entrenador de Bachasehir en la rueda de prensa, lo veía como decaído, como triste, y digo, ya le hemos comido la moral. Le hemos ganado en el último segundo y ahora estaba seguro que nos lo llevamos allí. Pero al final depende cómo vaya el segundo partido y que no es el pabellón, porque mucho que hayan 2.000 aficionados, no se parece en nada a lo que era Bachesehir, que era un pabellón enorme con 10.000 aficionados, pero que no animaban ni un tercio de lo que animaba 16.000. Pues ni un tercio de lo que animaron ayer los israelíes. Bueno, yo en primer lugar, ojalá me equivoque, eso va a empezar, que ojalá me equivoque. Y es verdad, y como dice Adrián y dice Irene, yo tenía la sensación de acabar contento a pesar de la derrota, la tuve con Başakşehir, pero porque yo veía pero tan claro que corrigiendo 2 o 3 cosas, el Granca iba a ser capaz de ganarle a este Başakşehir, lo tenía tan claro, es decir, en mi cabeza era como encajar las piezas de un puzzle, era muy fácil. Y aquí no lo veo tan fácil.
sí que creo que más o menos puedes detectar las carencias o los problemas que puedas tener durante el partido, pero creo que el Apple al final es como el jefe final del videojuego, ¿no? Te enfrentaste a Başakşehir, que es un equipo más o menos parecido en el sentido de un equipo muy físico que defiende muy bien y demás, con mucho talento individual, pero ya el Apple es como el siguiente nivel, es decir, ya estás un pasito por encima. Y en caso de que haya el tercer partido, pues estoy de acuerdo con Adrián. También depende de cómo acabes el viernes. Lo importante, lo bueno, como decía Dani, tira millas para adelante porque el domingo no tienes que jugar. Es decir, juegas el viernes, igual vuelves a volar en charter a Bulgaria para ahorrarte volar en regular y hacer 30 escalas para llegar allí. Somokov. No, 4 horas de Samokov. autobús, creo que era. Estuvieron comentando que por lo visto eran 4 horas desde Tesalónica porque iban, o sea, era un rollo, eran 4 horas de autobús si iban en línea regular, si iban no por charter. Y si iban por charter era solo una hora porque iban a través de Sofía. Era un rollo complicado. Bueno, pues eso, que igualmente, pues depende mucho de cómo acabe el segundo partido, ¿no? Sí. Y sobre todo si... Que les metan el miedo en el cuerpo. Exacto, que te trasladen un poquito la presión, porque yo creo que Apple se siente muy superior ahora mismo, porque te ha ganado los 3 partidos, te ha ganado los 3 partidos bien, es decir, te ha ganado prácticamente sin que, sí, la has tosido un poquito, la has empujado un poquito y tal, la has incomodado, pero no ha sentido nunca en los 3 partidos, nunca ha sentido o nunca se ha sentido inferior o nunca se ha visto con el agua al cuello. Es decir, siempre se ha visto mejor que Gran Canaria. Y yo creo que el hecho de si tú consigues ganarle el viernes, puedes hacerle dudar. Y el hecho de que también puedas descansar y en casa, etcétera, ya te da, pues yo creo que te da un plus y ya el tercer partido. No te podría decir cómo va a quedar el tercer partido. Igual grabamos un podcast la semana que viene, después del viernes, y te lo digo con más detalle. Yo lo mismo, depende de la moral con la que salga el equipo el viernes. Yo es que creo que si el Granca gana el segundo, el miedo en el cuerpo va a estar. Igual que pensaba, igual que estaba diciendo Cristian y Adrián, ¿qué vas a exigir? Ese miedo le pudo. Quiero ver cómo maneja el miedo Hapoel. Porque no es un equipo, o sea, creo que es un equipo, como decía Cristian, que siempre se ha sentido muy superior, creo, en toda la competición. A la hora de la verdad, la mano va a temblar, puede temblar. Y como pierdan ese segundo partido y les toque temblar la mano, vamos a ver. Y a ver, que no puede no pasar, pero este equipo es lo que yo comentaba al principio, es un proyecto que ha ido dando bandazos, que ha ido cambiando jugadores, salen jugadores, entran jugadores, un jugador se va, luego vuelve. Es decir, que para mí tiene muchísimo mérito lo que ha hecho Itudi, pero al igual que tiene muchísimo mérito, es una bomba de relojería que igual te estalla en la cara en el peor momento. Sí. Que igual no, igual el viernes se acaba, disfrutan, celebran, se van al alboroto y se acabó la Eurocup. Y se acabó la Eurocup. Pero lo mismo te estalla delante, en el momento más importante de la temporada. Porque estos equipos son así y están construidos de esa manera. Y quiero cerrar un poco ya el tema Eurocup para hacer una última pregunta. Independientemente del resultado, el equipo debe aprovechar el haber llegado a la final para decir, en lo que queda de liga vamos a intentar darlo todo, ¿o creéis que el cansancio de estas semanas va a pasar factura? Hombre, yo personalmente me gustaría que en lo que quedase de liga el Granca lo diera todo. Al final, quedarte fuera del playoff, no sé cómo sentaría realmente a la afición del Granca, porque estás ahora mismo, si no me equivoco, es una victoria, ¿no? Porque ganó Baskonia de caer. Y el Sí, pero playoff es... con el haberás ganado. Con Sí, la es verdad, verdad. con el haber ganado. Pero al Granca lo que se le pide a principio de temporada es, yo creo que sí o sí, Copa y playoff. Y quedarte fuera del playoff y haber perdido la final, imagínate perder la final, no sé cómo sentaría realmente el verte fuera de una postemporada en ACB. Entonces yo al equipo le exigiría, aunque se pierda, sea lo que sea, playoff.
Cristian. Yo, a ver, al Granca hay que exigir estar en playoff siempre. Siempre. Primero por presupuesto. Y si tu presupuesto no te da para meterte en playoff, es que el presupuesto está mal empleado. Cosa que no creo que sea el caso esta temporada. ¿Cuál es el tema? Que al igual que la fase regular de la Eurocup te dejaste partidos tontos, durante la fase regular de la Liga ACB también te has dejado partidos tontos que te han perjudicado un poquito. Ahora el equipo ha recuperado el tono, ha recuperado un poquito, tiene un cierto colchón con los equipos que están por detrás, tienes algún partido también que puede ser clave, esa última jornada con Murcia a lo mejor y demás, pero sí que creo que viendo un poco el calendario y no quedándote ya Eurocup por delante, yendo semana a semana, la clave tiene que ser que no te pase lo que le ha pasado al equipo con Lakovic las 2 últimas temporadas, que el primer año, después de ganar la Eurocup y casi ganar en Vitoria, se dejó ir, y al final te toca el Real Madrid en los playoffs y no ganas, y el año pasado pues el tramo final de temporada fue un desastre total, o sea, es que no hubo por dónde cogerlo, incluso cuando dependías de ti mismo para ser cabeza de serie en los playoffs. Yo quiero recordar que el Granca no gana un partido de playoff desde 2018. Joder. Son 7 años sin ganar partido de playoff, bien porque hubo el COVID, fase que yo no lo cuento, la fase excepcional esa, yo no lo cuento como eliminatoria de playoff, ¿vale? Porque no es una eliminatoria de playoff, fue unos partidos que se jugaron y ya está. Pero no gana un partido de playoff desde 2018. Son 7 años sin ganar un partido de playoff. Me parece, la verdad que bastante grave. El año de Euroliga, ¿no? Sí, claro. El último partido que ganaste fue la Fonteta de playoff. Tío. Que ese partido lo tengo grabado, vamos. Por eso digo que son muchos años sin ganar un partido de playoff y bueno, yo creo que lo primordial sería intentar buscar un cruce más asequible que el Madrid. No acabar octavos o séptimos, ¿vale? Que no te toque el Canarias. Vamos a rezar ahí para que no nos toque el Canarias y sacar un partido. Es que yo creo que ese tiene que ser el objetivo de final de temporada y que el equipo no se vaya. Es decir, que no ha acabado la temporada. Que, oye, yo creo que el Granca nos ha demostrado esta temporada que es capaz de todo. Es decir, si no te toca el Real Madrid, que es inabordable en muchos sentidos, salvo que los jugadores le quieren hacer la cama ya a Chus Mateo y se lo quieran cargar, que es la única opción. De resto, cualquier rival que te pueda tocar, no digo que sea asequible, pero sí que en una eliminatoria 3 partidos, vista la igualdad de la ACB, le puedes competir y le puedes incluso eliminar a cualquiera. Pues yo creo que con esto ya está. Sí. ¿Tú querías comentar? ¿No? Bueno. Pues con esto vamos a terminar la charla, que creemos que ha estado bien, para bastante. Agradecerle a Cristian Gil, mejor jugador que Cristian Díaz. No creo. Y Adrián Brito, que hayan estado con nosotros hoy. Ojalá podamos hacer uno celebrando algo. Con el trofeo de la Eurocup. Hombre. Y quedan 2 partidos. Solo 2 partidos. Podcast desde los Alicios con los jugadores. Bueno. Está bien tirada, Estaría bien. Y nada, agradecerles a ellos que hayan estado con nosotros. Esperemos que lo hayan pasado bien. Y nada, ¿quieres decir algo? No, que nos vemos en el siguiente podcast o ya videoblog. Lo siguiente debería ser el videoblog, sí se puede. Así que bueno, nada, nos vemos en el siguiente episodio y muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad. A ustedes. Gracias a ustedes.